Salid de ella, pueblo mío, presenta. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Todo es creado por Cristo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Apocalipsis 3:14. Pero todo procede de Dios el Padre, pero todo lo que hay es creado por medio de su Hijo. Con claridad dice la palabra de Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera de Corintios 8:6. Dios el no creado, el soberano y proveedor, el todopoderoso, el que tiene vida original, ha creado todo por medio de su Hijo, que es igual a Él, siendo sustancia de su sustancia, la misma imagen de su ser real. A ellos dos sean la gloria y la honra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1-3. De su Hijo engendrado, el único Hijo que sale de Él, se dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Proverbios 8:22-30. Y Cristo, el Hijo unigénito de Dios el Padre, se habla de su salida. Su primer nacimiento celestial se dice del Hijo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Cristo, siendo igual al Padre, es el único en quien se origina todas las cosas, porque Cristo es el principio de toda la creación. No es Cristo un ser creado, sino engendrado del Padre, y ya que todo lo creó Él, y para Él, y siendo así es que entendemos que es igual a Dios, exaltado más que los ángeles. Y Cristo fue el que creó a los ángeles. En Cristo está toda la plenitud de la deidad, y es por eso que el pueblo remanente, la niña de sus ojos, la que está limpia y sin mancha, ese pueblo de Dios que no se contaminó con mujeres, pues digna de estar en la gran cena del Señor, ese pueblo del que Jesús se viene a traer, y en su frente tienen el nombre de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Ellos adoran al Padre y al Hijo. A ellos le deben lo que son. Pero Lucifer, el ser creado, no se contenta ver esa escena. Lucifer, el que era una vez, un ser inteligente, lleno de luz y de hermosura, en él se desarrolló toda la maldad inimaginable. Lucifer no estaba conforme a su puesto asignado. Él quería ser Dios, en el cual también todos vendrían a adorarlo, así como Dios el Padre. Pero Dios, el soberano del universo, tuvo que tomar medidas para que la iniquidad ya no avanzara más. Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre, y lo serán para siempre. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. El salmista dice: Tuyo el brazo con valentía, fuerte es tu mano, ensalzada tu diestra. Justicia y juicio son el asiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro.
Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrarán todo el día, y en tu justicia serán ensalzados, porque tú eres la gloria de su fortaleza. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro Rey es el Santo de Israel. Salmos 89, 13, 18. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1, 1, 2. Cristo. El Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Así ha dicho el Señor Jehová: tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, 12, 15. Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Las Escrituras dicen: enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Versículo 17. Tú que decías en tu corazón: junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13, 14. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios, y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Al lograr este fin, estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. Pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío, no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Antes de que la gran controversia principiase, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su regocijo. El Rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios, y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes.
Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo y postrándose ante Él, le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. En Lucifer la verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. El Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Era igual al Padre en poder y autoridad. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. ¿Por qué?, se preguntaba el poderoso ángel, ¿debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Lucifer, para poder destruir la deidad compuesta por el Dios el Padre, y Jesucristo, Hijo del Padre, ha desarrollado con sus artimañas una idea que ha venido a ser adoptado por muchos. ¿Cómo puede también yo ser adorado?, diría Lucifer. Por medio de sus agentes ha establecido una doctrina monstruosa. Allá por el año 325 y 381 se estaba desarrollando la doctrina de la Trinidad, en la cual Lucifer encontraría adoración, y esos que dicen depender de las Escrituras, muchos que dicen ser doctos de la ley según estudiosos de la doctrina de Cristo, están adorando a Lucifer por medio de una Trinidad. Ahora bien, ¿será que Lucifer tendría una oportunidad de poder ser recibido por el Padre? Veamos lo que nos dice la pluma inspirada. Satanás tembló al contemplar su obra. Meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo. Lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Le fue concedida. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo, pues éste no podía ser expuesto al peligro. Todo el cielo se malograría si se lo recibía otra vez, porque el pecado y la rebelión se habían originado en él. Las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. No había tenido, en el curso de su rebelión, motivo alguno para actuar de esa manera, y había acarreado ruinas sin esperanzas, no solo para sí mismo, sino para las huestes de ángeles que habrían sido felices en el cielo si él se hubiera mantenido fiel. La ley de Dios podía condenar, pero no perdonar. Luego, en una de sus visiones de la sierva del Señor, Dios le muestra cómo se encuentra Lucifer. Se me mostró a Satanás tal como había sido antes, un ángel excelso y feliz. Después se me lo mostró tal como es ahora. Todavía tiene una regia figura. Todavía son nobles sus facciones, porque es un ángel caído. Pero su semblante denota viva ansiedad y engaño, y todo linaje de mal. Me fijé especialmente en aquella frente que tan noble fuera. Comienza a inclinarse hacia atrás desde los ojos. Vi que se viene dedicando al mal desde hace tanto tiempo que en él las buenas cualidades están degradadas y todo rasgo malo se ha desarrollado. Sus ojos, astutos y sagaces, denotaban profunda penetración. Su cuerpo era grande, pero las carnes le colgaban flácidas en la cara y las manos. Cuando lo vi, tenía apoyada la barbilla en la mano izquierda. Parecía estar muy pensativo. Se le entreabrieron los labios en una sonrisa que me hizo temblar por lo cargada que estaba de malignidad y astucia. Así se sonríe siempre que está por asegurarse una víctima. Y cuando la sujeta en sus lazos, esa sonrisa se vuelve horrible. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 10, 18. Dice lo siguiente: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Muchos no han entendido el por qué Satanás ha descendido con tanta ira para devorar a los siervos de Cristo. Satanás desea que tú no alcances esa salvación y usará todas sus tentaciones para que cometas pecados y pecas y mueres en pecado. Todos los pecados que has cometido los pagas tú, pero si no cedes a sus tentaciones, entonces Satanás pagará tus pecados.